Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar la segunda clase de tres. Voy a retomar pues donde nos quedamos. Permítame un segundo. Voy a compartir pantalla. Ahí se aprecia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo del tema del derecho a la salud. Es de mucha importancia tener en cuenta que antes del 2011 se hablaba de derecho sanitario, pero a partir de 2011 cambia el parámetro y estamos hablando de un derecho a la salud. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cambia incluso la forma de analizar y de prever el tema. Y esto se los comento porque eh, la mayoría de los profesionales de la salud y de mucha gente cree que todavía seguimos con ese tema. Eh, por un lado, tenemos que ver el tema de los determinantes sociales, como el agua, el saneamiento, la alimentación adecuada, la vivienda, la salud ocupacional y condiciones medioambientales, educación e información, ¿verdad? Esto incluso ahora dentro de los derechos humanos, ¿verdad? Ya lo previmos la clase pasada. Se ve en eso de la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? O sea, para que yo tenga derecho a la salud, pues es lógico que tengo que tener derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente, para que realmente pueda cumplir con ese derecho. En ese sentido, y ya viendo el tema de esa atención de salud, vamos a ir abordando los elementos que la constituyen, ¿no? En este tenemos disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, efectividad y el tema transversal, en todo esto, pues es la no discriminación. Entonces vamos a ver uno por uno. Primero tenemos que ver, eh, aquí me faltó una, espérenme tantito, aquí me faltó uno que es la disponibilidad, este, y no sé por qué no está ahí. La disponibilidad es que existan todos los bienes y servicios, ¿verdad?, al alcance de la población. Incluso ahí viene el tema de los medicamentos, que sean disponibles. Y la Organización Mundial de la Salud nos establece incluso ese criterio que debe de estar esa disponibilidad conforme a una lista mínima de medicamentos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que tener esos medicamentos como mínimos que nos maneja la Organización Mundial de la Salud. Es de destacar que México, ahorita no sé cómo esté, pero me tocó en la época de Calderón y todavía de Peña Nieto, que rebasábamos ese estándar de disponibilidad de medicamentos. En ese sentido, también tenemos que ver el problema que tenemos en el país, porque no es nada más tener ahí los medicamentos en lista, sino que estén bien distribuidos, porque en muchas ocasiones el problema no es que los tengamos, sino que los tengan en las clínicas y en los hospitales para su distribución, ¿verdad?, a los pacientes que lo necesitan, porque eso es algo que tiene que ser de una buena administración. Después viene la accesibilidad. La accesibilidad, ¿verdad? Se divide en cuatro subdivisiones que vamos a ir destacando. Ahora sí, está la accesibilidad física, ¿no?
que es donde los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población. Entonces, es muy importante ver eso porque geográficamente tiene que existir el acceso, ¿verdad?, a estos medios. En ese sentido, fíjense que es un tema eh, eh, en México muy complejo porque tenemos una situación geográfica pues muy difícil de tener la accesibilidad, ¿no? Y la otra es porque tenemos dispersión poblacional. O sea, la gente está muy dispersada, no está realmente reunida todo en una ciudad, en un pueblo, sino principalmente en las zonas alejadas, siempre está dispersa. Y ahí es muy difícil. Para crear una clínica o un hospital, se piensa principalmente en el número de población para tener ese servicio. Eh, Hace mucho tiempo, creo que fue en la época de Fox, sí tuvo la idea de crear se llamaban caravanas de la salud y ya posteriormente se llamaban unidades móviles. Creo que fue un gran acierto. Ahora, por ejemplo, esas unidades móviles creo que están en mal estado y solamente quedan algunas que las utilizan más en la ciudad, por ejemplo, para las mastografías, ¿no? Y se movían, más bien se deben de mover a todas las poblaciones y hacen una ruta para tratar de llegar a lugares muy inaccesibles para las clínicas o para los hospitales y que puedan realmente dar servicio más cercano a la población. Fíjense que esto era muy interesante porque los médicos que iban en esas unidades móviles eran realmente médicos titulados que fueron rechazados principalmente pues para estudiar una especialidad. Entonces, como no pasaban los exámenes, se les decía, bueno, miren, si quieren que tengan acceso en el siguiente periodo para estar en la especialidad, pues podemos pues darles esa prioridad siempre y cuando ustedes pues den servicio durante determinado tiempo ahí en estas rutas. Entonces, había médicos, también por regular había enfermeras, el chofer y en algunas ocasiones traductores. ¿Y esto qué hacía? Pues era muy bueno porque ayudaba pues realmente a que pudieran los traductores, ¿verdad? Acercar a esta población que habla por lengua materna a que tuviera este acceso a la atención. Y esas rutas eran muy interesantes ver porque incluso eh, iban agarrando el expediente y entonces ya iban conociendo a la persona y iban direccionando incluso la medicación pues para las siguientes citas. Y si era una enfermedad como diabetes, hipertensión, pues sabían que determinado tiempo pues, tenían que tener ese medicamento. Y entonces hacían ese recorrido y asistían, incluso también en el norte tenían lo del tren, el tren de la salud, ¿no? Que también es una forma de itinerante de llevar pues, y acercar eh, por los establecimientos a las personas, nada más que el tren incluso es mucho más amplio porque tiene hasta intervenciones de quirófano. Esto ayuda mucho pues para que tengan acceso todos. Se auxilian también de algunas comunidades que tienen perifoneo, pues para informar a la población cuando van a acercarse las rutas. El problema a veces con esas rutas que tenían era, por ejemplo, ahorita estas fechas que está lloviendo muchísimo y entonces pues era inaccesible y entonces lo que tenía que pasar ahí era que tenían que cambiar las rutas por las temporadas que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego viene la accesibilidad económica, que es lo asequible, lo que realmente los establecimientos, bien servicios de salud deberán estar al alcance de todos en la cuestión económica.
es un poco de justicia distributiva. O sea, el que más tiene paga más el acceso al hospital, ¿verdad? O a las instituciones, y el que menos tiene paga menos. Para eso incluso pues hay trabajadores sociales que les hacen, por ejemplo, una evaluación sobre, ¿cómo se llama? Económicamente de la persona, y en ese sentido pueden valorar cuál es el costo que va a tener. El que menos tiene, pues no paga nada, y entre más va teniendo dinero, pues va pagando otra cantidad ahí diferenciada. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces en esa accesibilidad económica, ¿verdad? Tiene que hacerse eso. Ahora, hay veces que los costos están mal establecidos, ¿no? Porque hay veces que puede ir uno al IMSS o al ISSSTE y que le den acceso y le pueden poner un costo incluso mayor que el Hospital Ángeles. Entonces, eso pues también es algo que tienen a veces mal tasado, porque nunca te van a dar una atención como un hospital privado, aunque muchos médicos pues trabajan en los dos medios. El acceso a la información comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud, ¿verdad? Entonces, este tema es súper importante, porque la información en este México que tenemos con mucha lengua materna y variantes lingüísticas se tiene que dar perfectamente acotada, ¿verdad? Para las personas que, que no hablan la lengua castellana, ¿no? Entonces se les tiene que apoyar, ¿verdad? Con un traductor, e incluso ahí es muy importante que también tengamos cuidado con el uso farragoso que utilizan los médicos en el lenguaje de atención. Fíjense, ahí me tocó ver un caso muy interesante cuando estuvo lo del Comité de Discriminación Racial, que mandó un informe a México para evaluarlo al país, y le preguntaron a México cuántos casos de esterilización forzada existían. En ese sentido, México eh, eh, pues empezó a buscar información. Ahí me tocó parte de trabajar la información, y entonces estuve yo solicitando a las secretarías de salud de todas las entidades federativas si tenían algún caso documentado. Situación que también se hizo a través de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Entonces se juntó la información y nunca hubo ninguna queja, denuncia sobre un caso de esa situación. Pero el que no exista queja o denuncia no quiere decir que no existe el problema, ¿verdad? Y entonces mandamos el informe, fuimos a la ONU, nos presentamos, y ahí fue el tema cuando los expertos tomaron el caso y dijeron, a ver, muy bien que México no tiene denuncias sobre este asunto, pero les vamos a comentar un caso. Es entendible que cuando se habla de forzado, se habla de que puede ser química o físicamente. Físicamente, que te amarran, que te sostengan, que te impongan, y químicamente a través de fármacos que inhiben tus capacidades. Pero dice, pero hay muchos casos que suceden de la siguiente manera. Dice, este es un caso de una indígena que habla poco el español, que tiene una lengua materna, que va con el médico con su tercer embarazo, y entonces el médico le dice que pues yo creo que pues ya tiene pues, los hijos suficientes, y que lo más recomendable para su salud es hacerle la salpingoclasia. En ese sentido, le comenta que la salpingoclasia le ayudaría mucho a ella, y que si la aceptaba, pues procederían cuando tuviera su parto. Entonces la señora pues le dice, "Pues sí, doctor, si eso es lo mejor para mí, adelante. Ponga aquí su huella digital", y entonces viene el momento del parto, tiene a su hijo, la intervienen y se va. Tiempo después regresa y dice, oiga, ¿qué me hizo? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no entendió lo que le había dicho el médico y no se cercioró.
y además utilizó un lenguaje que no casi nadie sabe, ¿no? Salpingoclasia, ¿no? Pues es una forma de esterilizar a la mujer, ¿verdad? La ligadura de trompas, y ella no había entendido. Entonces nos cayó como una cubetada de agua helada y entendimos que pues eso no puede suceder porque debe de haber también una ética, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta porque hay que estar cerciorados de que sabemos lo que nos van a hacer o están informando y que no hay duda de eso. Cuando se habla de no discriminación, hablamos de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles de hecho y de derecho a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin hacer una discriminación que es una distinción irracional. ¿Qué quiere decir? Que hay casos, ¿verdad?, que pueden discriminar por su apariencia. En este otro caso nos tocó con un joven que iba a donar sangre, pero pues, era uno de estos tribus que les llaman emos, ¿no? Y que también pasa incluso con los darquetos, que se visten de negro, que el pelo hasta acá, que tienen una cara así como de depresión, ¿verdad? Y entonces cuando llegó a la donación, le dijeron que no podía, no lo podían admitir. Pero esa es una forma de establecer un estigma con una persona que tiene que tener un criterio científico. Una cosa es que tenga hepatitis, que tenga VIH, que se acaba de realizar un tatuaje, una perforación, ¿verdad? Y son temas científicamente comprobados que no puede ser un donador de sangre, y otra cosa es por la apariencia que tiene. Situación que en las comunidades, a veces en los lugares alejados de los hospitales, pues humillan o tratan muy mal a los campesinos o a los indígenas, que no se debe de dar. Entonces es un tema muy importante a tomar en cuenta. La aceptabilidad es que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. ¿Verdad? Entonces es muy importante respetar la cuestión cultural, la cuestión de respetar principalmente a todas las personas y que incluso pues realmente eh, tengan una ética todos los profesionales, y no nada más los profesionales de salud, los que integran el funcionamiento de una institución, porque a veces puede ser hasta el policía de la entrada que maltrata a la gente. ¿Ah? La calidad es que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, con medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados, y en buen estado, agua limpia, potable y condiciones sanitarias adecuadas. Bueno, esto es que, pues realmente, cuando tú llegues a un hospital te sientas cómodo, acogido, con buen servicio, ¿verdad? Pero hay veces que ni los baños sirven, no tienen agua ni papel, y muchos menos los aparatos tecnológicos funcionan, ¿verdad? Entonces es un problema aquí, pues realmente que la calidad a veces es dudosa. Entonces eso es algo que tiene que tener con ese derecho. Ahora vamos con el tema de la eficacia, ¿verdad? Que el tema de la eficacia es también muy importante, pero se aplica solamente a la niñez. Sí, fíjense, es un derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinen la salud. El enfoque integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del niño a la salud en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que debe ser eficaz en este grupo poblacional, mismo que se articulan con la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la UNESCO. Esto lo pueden revisar
de la observación general número 15 de la Comité de los Derechos del Niño, donde nos habla principalmente que quien tiene la mayor responsabilidad del niño o de la niña es quien más sabe, no los tutores o los papás o responsable legal, sino el quien más sabe, que en este caso sería el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque es el que puede tomar la mejor decisión, ¿no? Y esto ha pasado en casos muy interesantes, como por ejemplo en el tema que les van a eh, poner sangre a los niños, este, y son testigos de Jehová o de alguna religión o de una, este, pues pensamiento cultural, ¿no? Entonces, dicen que no lo pueden hacer. Cuando no hay otro medio, ¿verdad?, idóneo para poder dárselos, entonces la responsabilidad queda a cargo del profesional de la salud de tomar esa determinación, porque la vida, la integridad personal y la salud, pues esos son derechos, ¿verdad?, más importantes que el de la libertad religiosa. Entonces ahí se toma esa determinación y se incide. Hubo un caso en Chihuahua que se fue a la corte donde le quitaron la tutoría al papá, ¿verdad? Se la dieron al DIF y el hospital tuvo que actuar en consecuencia con el beneficio de la niñez. Se le hizo la transfusión, se le atendió lo que necesitaba y una vez que ya se estuvo estable, le regresaron la tutoría. Entonces ya son casos perfectamente tratados y que eso habla con el interés superior de la niñez. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Esta es una reflexión, ¿verdad?, que yo pongo para ustedes, porque los temas que vemos son muy sensibles para el tema de la vida, de que a veces no sabemos ni cómo vivirla y que a veces incluso ya demasiado tarde nos damos cuenta de que no tuvimos esa cultura de la muerte, de esa cultura del cuidado, de la atención, de cómo poder, ¿verdad?, ser más empáticos, más compasivos y entender a los otros. Porque además actualmente vivimos un mundo muy narcisista, muy individualista, que nos alejamos de los demás e incluso a veces hasta nos mantenemos en soledad. Bueno, en ese sentido tenemos que ver el tema, pues, de las políticas públicas, ¿no? Donde son proyectos o actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad, de acuerdo a una estrategia que involucra ciertas secuencias y recursos a fin de cumplir ciertos objetivos fijados por el Estado en función de un diagnóstico y dirigidos a resolver un problema y a promover un bien público. Entonces, fíjense que no es una cosa tan simple. Tiene elementos a tratar, a ver, a analizar, ¿no? Que son 6 elementos básicos. El primero sería de tener el problema, porque si bien es cierto, lo más ideal es que exista la norma y con base en la norma se establezca realmente cómo hacer una política pública, también lo es que en muchas circunstancias y principalmente se han visto en salud, es que a veces no está la norma. La política pública tiene que entrar, ¿no? Pues para incluso cubrir ese hueco de una forma inmediata. ¿Dónde lo he visto eso? Por ejemplo, en los temas de obesidad, se tuvieron que sacar políticas públicas que además fueron muy malas. No sé si recuerdan ustedes que les tocaba de que no use el elevador y use la escalera, pues para que haga más ejercicio. Y hay veces que tú trabajabas en el piso 5 o 6 o alguna gente mayor o alguna gente que tenía problemas de las rodillas,
y eso no le iba a ayudar, incluso le podía perjudicar. Entonces era una política pública pues realmente mal abordada, ¿verdad? E incluso todavía ahí tenemos problemas deficientes con la ley, porque eso de poner nada más las calorías, los azúcares en los, pues realmente en lo que consumimos, no ha funcionado. Tenemos el primer nivel de, de obesidad infantil, ¿no? Con el COVID se hizo la política pública, no sé si recuerdan de Susana Distancia, etcétera. Entonces, se tiene el problema, ahorita voy a matizar más, se hace el diagnóstico, luego la solución, la estrategia, se establecen los recursos y se ejecuta, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿verdad? De cómo podemos ir abarcándolo, ¿no? Porque también el diagnóstico y la solución es muy importante porque pues ya vimos que nosotros en políticas públicas para materia del COVID fuimos un desastre. El país a nivel mundial con más Ay, es profesionales que me lo tengo, sí, que ya sabes fallecieron. que por ello, es que no había ¿Pueden gastado apagar los su micrófono, de favor? dice que le reconozcas. Pues no sabía cuál le gustaba, así que claro, A ver, ya la silencié. Bueno, entonces las estrategias pues tienen que ser inteligentes, tienen que ser bien planeadas, tienen que juntar a los expertos, se tienen que dar recursos y tiene que haber una buena ejecución, porque como les digo, con el COVID hubo una cosa fatal, incluso con el tema por ejemplo, de abordar el tema del triage, ¿no? Ahí en los hospitales para el COVID, era discriminatorio, ¿no? Porque sea mayor de edad, porque estaba gordito, simplemente por verlos decían ustedes, ya no les va a tocar respirador y los sacaban. Váyanse a su casa. Y eso pues fue una triage con discriminación porque el parámetro tiene que ser científico, no por percepción de la persona. Y bueno, después que se tienen los recursos económicos, etcétera, se aplican para esa ejecución de ese programa, ¿no? Bueno, eh, tenemos que hablar ahora pues del tema de la vulnerabilidad, ¿no? Hay que rescatarlo, de la situación actual. Ya lo había referido en la clase pasada, donde todos somos vulnerables y necesitamos de cuidado y atención adecuada, eficiente, eficaz, responsable, con un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena planeación en la recuperación de la salud. Como el ejemplo del virus, es muy importante tenerlo en cuenta porque fue reciente y la verdad, fuimos muy irresponsables muchos. No entendimos, por ejemplo, que el virus no se mueve, sino lo movemos nosotros. Y la prevención, por ejemplo, es responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, eso era muy importante, ¿no? Porque hay veces que no fuimos prudentes en salvaguardarnos a nosotros y a la gente que queremos. ¿Cuántos adultos mayores pues se contagiaron y murieron porque los iban a ver y no tenían pues realmente el cuidado necesario y efectivo pues, para evitar el contagio? Los profesionales de la salud es muy importante que todas sus determinaciones las basen en ciencia basada en evidencia y con principios éticos. Esos elementos son simbióticos en la adecuación de atención médica. Es muy importante tener en cuenta que no nada más necesitamos el conocimiento basado en evidencia, sino también el tema ético, ¿no? Esto es un tema realmente que incluso viene en la Ley General de Salud y es una obligación de un buen actuar, ¿no? Que muchas veces se desconoce. Entonces, tiene que ser armónico. Todos los que vemos a la asistencia de un profesional de salud, nos damos cuenta, por ejemplo, de que necesitamos un buen profesional, una persona con mucha pericia, pero también que tenga ética, que sea respetuoso, que tenga empatía, porque hay veces que son gente muy majadera, ¿no? Y pues la verdad no nos sentimos bien. En el tema de salud, ¿verdad? Ya lo vimos previamente,
pues no nada más es prevenir, curar, sino aliviar. Y en el parte del alivio, pues es el buen trato, la buena condición, ese respeto que se debe de tener. Entonces es muy importante ver todos esos elementos que estén perfectamente armonizados. Ahora, crisis como la que estamos viviendo de salud y como la que vivimos incluso en el COVID, exterioriza nuestras deficiencias y debilidades personales e institucionales, habituales y endémicas, ¿verdad? Pues no hay medicamentos, no hay equipo, no hay insumos, no hay capacitación para los profesionales, y eso pues nos están trayendo problemas en el tema de salud. Incluso las estadísticas están señalando que ya mejor la gente a veces va a las farmacias similares o las del ahorro para que los atiendan, ¿no? En lugar de que vayan a las instituciones que pertenecen por el maltrato, porque no tienen medicamentos, porque les va poniendo las consultas mucho tiempo después. A veces tiene uno que gastar para una intervención quirúrgica porque la fecha que le ponen en el hospital público es dentro de 6 meses, un año, o todavía no hay fechas este año. Entonces es una cuestión que nos está pues realmente marcando. E incluso muchas veces, que es lo que a veces no entiendo, lo estamos normalizando, igual que la violencia y la inseguridad, ¿verdad? Normalizamos ya las cosas. Y eso pues es muy malo porque se empieza a perder el sentido, ¿verdad?, de la responsabilidad que tiene el Estado hacia sus ciudadanos y que deberíamos de pues tener pues más prudencia en lo que está sucediendo. Tenemos que trabajar con sincronía y en simetría entre todos los inmersos, que es como se llega mejor a la meta, con una actitud de ocupación, de preocupación, responsabilidad y compromiso efectivo con el otro. La charla pasada, bueno, me hicieron varias preguntas y lógico que dijeron, está muy bonito los derechos, está muy bonito cómo se debería de hacer, pero desgraciadamente no sucede. Lo que vivimos es algo muy diferente. No nos atienden, no todos son amables, hay violencia, no tenemos los medicamentos, los profesionales, los médicos, etcétera. Incluso aquí fue muy importante señalar de establecer redes, porque siempre hay gente valiosa que nos puede ayudar y hay que establecer redes en donde podemos auxiliarnos, redes de la sociedad civil organizada, ¿no? Redes de las instituciones que tienen que atender a las personas que se sientan pues realmente necesitados de una atención, como pueden ser algunas instituciones como los de seguridad social, ¿verdad? O como de los que asumen una representación social como comisiones de derechos humanos, fiscalías, defensores de oficio, fiscalías, instituciones que ayudan a la mujer, al adulto mayor, a la niñez, ¿no? Tener por lo menos esas redes y buscar que interactúen entre ellas, pues para que podamos realmente avanzar más como sociedad civil y estemos menos vulnerables. Hay una responsabilidad e incluso personal, familiar y social. Por ejemplo, aquí el tema de lo que pongo muy claro es de la crisis que vivimos del COVID, porque es algo que, por ejemplo, nos da un buen ejemplo de cómo asumirlo, ¿no? Primero es que tenemos que hacer, incluso ahí viene el valor del autodominio, ¿no? De la fortaleza, de la templanza del ser humano, que uno tuvo que hacer una responsabilidad personal en el autoaislamiento y distanciamiento físico, para no contagiar, para no contaminar, para que uno mismo se cuidara. Ahora, ahí es muy importante tener esa voluntad inteligente y informada para actuar en prudencia. La prudencia, ¿verdad? Es uno de los cuatro pilares más importantes de los valores y es con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para ser prudentes, tenemos que tener información. Por ejemplo, vamos a suponer que pues está una mujer con su embarazo, nace su bebé, acude al médico y entonces
el médico le empieza a dar indicaciones de qué alimentos le tiene que dar al bebé, pues para no dañar su desarrollo y su salud. Empezando con la leche materna y a preguntar qué más le puedo dar. Pues en el inicio, pues nada más eso y quizás agua, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues van diciéndole qué es lo que tiene que ir alimentándose, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues que puede afectar su salud, ¿verdad? Su integridad personal o hasta la vida, el que le den cosas que no puede tomar, no puede adquirir en esa etapa de desarrollo. Entonces, ya que le informamos, entonces la mamá hace conciencia, tiene información y actúa en consecuencia prudentemente. Por eso la prudencia es muy importante. Fíjense qué dice la Declaración Universal incluso de Derechos Humanos del artículo 29.1 sobre las obligaciones que tenemos nosotros. Dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y por ello, el ejercicio de los derechos fundamentales se concreta en la convivencia societaria, por lo cual los derechos constituyen un asunto de interés individual y a la vez comunitario, ¿no? Lo que platicábamos en la clase pasada, algo que nos distingue como humanidad, como seres humanos, como personas, a diferencia de los animales, esa es esta cuestión de cooperación humana, donde salimos adelante. Ahí viene el tema del cuidador. El cuidador es la persona que más solidaria, empática, que busca realmente apoyar a los demás y ser muy responsable de esa situación con el otro. Entonces, de ahí esos deberes, primero es personal, con cuidado individual de uno mismo, ¿no? Porque si no está uno bien, uno, pues es lógico que los demás no van a estar bien o va a haber una mala atención. Luego el familiar, que es especial porque es donde están los más vulnerables, ¿no? El núcleo familiar se tiene que apoyar, ¿no? Y el social, porque va creciendo el espectro de protección en el tema, por ejemplo, de terceros y los profesionales de la salud. En ese sentido es como vamos asumiendo esa responsabilidad personal, familiar y social. Con los profesionales de la salud, ¿qué hay? Bueno, tiene que respetar a todos, en todo momento al ser humano que atienden como que es el paciente y una forma integral, biológica, mental, psicológica y espiritual. La palabra paciente viene de sufriente, no que tiene mucha paciencia, aunque actualmente, pues a veces sí tiene que tener mucha paciencia, ¿sí? Tiene que realizar el consentimiento informado, previa explicación, como lo señalé previamente, que sea clara, veraz, oportuna y con pertinencia cultural. Y tiene que tener también su documento de voluntad anticipada o directriz previa. Ahora bien, aquí me gustaría hacer un matiz, porque muchas veces hablan de estos documentos como que fuera la pancea. Es un documento jurídico que se crea principalmente para que uno establezca ahí que no hagan situaciones desproporcionadas en contra de uno, ¿no? Incluso hay gente que pues, no quiere que la entuben o que hagan actos fútiles. La palabra fútil habla que es innecesario desproporcionar a la persona porque pues, realmente están invadiendo un espacio que él no quiere que le hagan algo que no necesita. Hay incluso gente que pide que no se resucite, ¿no? Que si ya pues realmente tuvo ahí un paro cardíaco o algo, que ya lo dejen en paz, que lo dejen descansar. Entonces, en esa voluntad anticipada es eso. Ahora bien, el matiz que quiero decir es que no sería necesario tener una voluntad anticipada, una directriz previa, si los cuidados paliativos son una realidad. Si sé que el profesional que me va a atender, aunque yo pierda la conciencia, el conocimiento
o que yo esté pues sufriendo mucho, pues no van a hacer algo indebido, sino que van a actuar profesionalmente en la atención y el cuidado que yo necesito. El que sigue es que en la medida de lo posible, el auxiliar, informar y establecer medidas de comunicación de forma empática y respetuosa a su familia, tutor o representante. O sea, muchas veces necesitamos que haya esa sociabilidad y solidaridad humana respecto a los demás, pues porque lo que pasó en el COVID, y refiero a ese tema porque ahí vimos nuestros errores, nuestras debilidades, no, lo que mal hicimos es que pues realmente eh, erramos, ¿verdad? En que cuando se hospitalizaba y por el tema de la incomunicación, pues ya nos enterábamos de nuestro paciente ya en una bolsa, ya cuando estaba muerto. Y en pleno siglo XXI de la tecnología y de la comunicación, pues era, pues yo creo, de una forma absurda no poder comunicarse con su familiar, con su amigo, con su representante, su responsable legal, de avisarle, de comunicarle la situación o que el mismo incluso paciente pues pueda hasta despedirse de sus familiares. Entonces ahí es que tenemos que tener de la mejor manera y empáticamente, y en la medida de lo posible, pues tratar de ayudar y comunicarse y apoyar a la gente. El siguiente es focalizar atención a grupos vulnerables, por ejemplo, los que tienen comorbilidades, y en casos críticos tratar de buscar una segunda opinión o comité de bioética. Esto es en la medida de lo posible por la urgencia, la necesidad o la emergencia que estemos viviendo, que sea una situación, pues, que se pueda, pues, realmente apoyar, tener una segunda opinión o incluso también poder ver de la manera más atenta que lo vea un comité de bioética para casos complejos. La asistencia domiciliaria. Yo recuerdo que cuando surgió la ley de cuidados paliativos, la Ciudad de México, en esa época, ¿quién estaba? No sé si estaba Mancera, creo que estaba Mancera de- que dirigía ahí, gobernaba la Ciudad de México. Se creó, porque era con el doctor Agüed, que es el secretario de Salud, se creó la atención, asistencia domiciliaria, y esa era muy buena. No sé cómo estamos en otros estados o cómo podemos realmente avanzar, porque es un tema muy importante para los cuidadores, muy importante para las personas ya mayores que están pues realmente en su casa, y entonces se hacían visitas, ¿sí? Para poder asistir, ayudar, incluso enseñar y preparar a la gente. Ese tema pues realmente pues es muy importante tenerlo en cuenta porque creo que sería de retomarlo para todos estos temas con los cuidadores. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el Estado mexicano? ¿Ah? Porque el Estado mexicano como tal tiene responsabilidades de derechos humanos, incluso al firmar tratados internacionales como la Convención Americana, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está el derecho a la salud, ¿no? Y es donde saco bastante información. El Estado mexicano tiene que promover, que es informar de manera adecuada, con rigor científico, ¿verdad? Veraz, entendible y con pertinencia cultural, sin crear alarma o un estigma alguno, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces lo que a veces nos hace tomar determinadas decisiones es más el miedo que la buena información. Hay que respetar, que implica no violar, abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido, que aquí en este caso sería el derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Garantizar hay que hacer, hay que asegurarse, hay que aplicar contenidos normativos y de derechos para que se pueda cumplir. ¿Qué garantía tengo yo? ¿Dónde la puedo exigir? ¿Con quién? Proteger, que se adopten medidas para velar que no se prive a la persona
al acceso a las instituciones de salud de forma adecuada y responsable. Y a las medidas apropiadas es elaborar un plan de acción, ejecutar dicho plan de acción, poner el uso máximo de recursos disponibles y no discriminación en la garantía y promoción de sus derechos. Cuando se habla de derecho a la salud, el uso máximo de recursos disponibles que nos establece la Observación General 14 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es no el recurso que tiene el salud, ¿no? Oiga, no hay medicamentos para el cáncer de niños. Ah, eso no quiere decir que ya no se pueden dar porque no tienen sistema de salud. Cuando hablamos de recursos es del Estado mexicano. A ver de dónde sacan y tiene que haber ese dinero para esa necesidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta como responsabilidad de Estado. Los grupos en situación de vulnerabilidad o en especial riesgo, tales como adultos mayores, personas que padecen afecciones médicas persistentes, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como las personas trabajadoras informales y en situación de calle, se deben reforzar las medidas de forma diferenciada. Hay que priorizar en la asignación de recursos, sobre todo en los casos más graves o con peor evolución, y adoptar criterios justos en la asignación de recursos que sean comunes para todos, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros. Aquí, por ejemplo, antes existía el fondo para enfermedades pues realmente emergentes, ¿no? Que no estaban previstas en el sistema, pero ya no existe, ¿no? Y ese fondo era muy importante porque ahí aparecían incluso algunas enfermedades caras, ¿no? Y ese dinero se utilizaba pues para esta situación que podíamos verlo, ¿no? Entonces, era muy importante pues tener ese fondo para focalizarlo para eso. Incluso se utilizaba hasta para atención de víctimas, ¿no? Que había casos que no especificaban para la asistencia general y de ahí se podía tomar para determinados actuación con víctimas, recursos focalizados para su atención médica que no estaba prevista en la cuestión común, ¿no? Ese fondo, ¿no? Perdón, el fondo emergente era fondo para gastos catastróficos, ¿no? Porque pues realmente eran un daño muy fuerte a la economía de los ciudadanos. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, la salud e integridad personal. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes e investigación durante la pandemia. Asegurar a todos los profesionales de la salud la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales. Fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de la pandemia y garantizar la protección de sus derechos. Bueno, voy a cerrar un poquito aquí la presentación. Y si quieren, entramos a comentar, a discutir, para que sepamos que hasta aquí quedó claro, porque ya voy a abordar otro tema. Adelante, si quien quiera participar, por favor. ¿Siguen vivos? Alguien que se manifieste por lo menos. Sí, ¿O sí? estamos Ah, levantando dos personas la mano. Perfecto. Abra su micrófono, por favor. A ver, ¿quién levantó primero? A ver, perdón, ¿eh? Eh, Víctor, Primero si está quieres. Víctor, sí, Víctor, y luego Paulina. Adelante, Víctor. sí, voy.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, Cuando estaba pasando una de las láminas en los derechos de los profesionales de la salud, eh, en donde dice en la medida de lo posible, informar, auxiliar y establecer medidas de comunicación en forma empática y respetuosa a su familia, tutor o representante, eh, ahí como que está totalmente ausente la figura del cuidador, que puede ser la familia, o puede ser el tutor, o puede ser un representante legal, pero al cuidador nos dejan en el limbo, por no aparecer. Eh, no sé, yo creo que mucho, o mi experiencia ha sido que mucho cuando tenemos esa comunicación, nos ahorramos muchas vueltas a los servicios de salud, sea privado o de gobierno, y nos ahorramos muchos pasos en nuestros procesos de aprendizaje sobre la enfermedad o la discapacidad. Eh, y ahorramos mucho en recursos, tiempo y todo cuando tenemos la información. Sé que es complicado porque muchas veces el cuidador que no está preparado, pues ni siquiera estamos en un estado emocional adecuado para recibir las noticias y la información, pero yo ya después de tiempo como que he caído en esa cuenta de haber recibido mucha información antes, hubiera ahorrado tiempo, hubiera ahorrado recursos propios y de la institución o de quien sea. Yo creo que ahí valdría la pena de repente ir trabajando en la importancia de la figura del cuidador. Estamos avanzando, pero creo que todavía nos queda mucho camino ahí por recorrer, porque sí, en muchos casos estamos ausentes. Ahí me llamó mucho la atención. Familia, tutor o representante, va, pero no se reconoce la figura como tal del cuidador informal, que muchas veces somos familiares, pero a veces es el tutor. No A sé, ver, me me gustaría, llamó la atención. me gustaría matizar algo. El cuidador que entra dentro de cualquiera de esos tres, no queda fuera. Las leyes tienen que ser generales, porque si tú especificas, dejas fuera muchos supuestos. Entonces, en la generalidad entra el cuidador. Entiendo tu situación por lo que dices, pero sí queda el cuidador, pues, o sea, porque es parte de cualquiera de esas tres figuras legales, porque son figuras legales. Ahora, el cuidador es muy importante porque pues, es la persona que tiene el contacto directo con la persona fuera del hospital o en colaboración en el hospital, ¿no? Porque pues, muchas veces tiene que estar ahí. Entonces, fíjate que hay algo que queda pendiente para el sistema de salud, que es la famosa telemedicina, que es incluso desde tu casa te puedas comunicar, abren el expediente y te dicen, usted es fulanito y el paciente es tal, ¿sí? Por ejemplo, usted es todo ese cuidador. Sí, yo soy el cuidador, porque la figura de cuidador, este, legalmente no te sirve. Porque dices, yo soy el cuidador. No, yo quiero que sea representante legal o el papá o la mamá, porque yo nada más le puedo dar información a esa persona, ¿no? Entonces, ya te dan información y todo, y esa comunicación es muy buena, muy valiosa, porque como bien dices, se ahorra mucho. Por eso es el tema que comenté, que no sé cómo estén en otros estados, de la asistencia domiciliaria. Eso yo lo viví mucho en la Ciudad de México y pues tenían, principalmente eran enfermeras o enfermeros que le daban seguimiento a los pacientes que tenían registrados ahí en un padrón y iban a visitarlos constantemente para que no fueran al hospital, sino para que al revés, y a ti como cuidador era una maravilla porque te ahorraron tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Porque te llevaban hasta los medicamentos, ya nada más tenías que firmar y todo, revisaban al paciente e incluso te daban consejos, ¿sabe qué? No lo siente en esa silla, porque ahí se está lastimando y ya ve que, pues, como hay que moverlo por el tema de las llagas, mejor hay que buscar esto. Entonces era muy interesante verlo, porque cuando trabajamos con la Ciudad de México, incluso muchas veces llegaban y me decían, no, pues es que hay mucha pobreza, hay que buscar asistirle porque no tiene ni una cama, vive en un catre o no tiene determinada situación para ayudarse, ¿no? A lo mejor una andadera,
pues hay que conseguirle una andadera a través de moverlo. Entonces, era algo súper virtuoso que pude vivir, Víctor, que eso, por ejemplo, sería alguna buena línea de tomar para todo el país, ¿no? Porque yo, me queda claro que hay lugares que, pues, independientemente que estemos mal, están peor, ¿no? Por ejemplo, Chiapas o Guerrero o Oaxaca, ¿no? Bueno, Sí, 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 Víctor. de acuerdo. Gracias, Muchas gracias. gracias. No, ¿de qué? Ahora sí, Paulina. Ya. Eh, bueno, no sé ni cómo plantearlo, pero yo tengo como en la mente últimamente el hecho de que creo que mm, yo estoy como que en el ámbito de la discapacidad, Ujú. específicamente en lo que se refiere al autismo, ¿no? Ok. Y pues un poco lo que dice Víctor, ¿no? Si hubiera tenido información antes, me hubiera ahorrado un montón de cosas, ¿no? Y mi shock, y por ahí un poco la pregunta, es uno como familiar que no sabe, pues no sabe nada acerca de la discapacidad, se acerca a los que saben y confía en los que saben, ¿no? Pero a la mera hora te das cuenta que, pues, no todos son especialistas en la materia. Y hablando, o sea, de cosas específicas de autismo. Ahora, si nos salimos a otras ramas, digamos, del sector salud, que un médico general, que un dentista, cosas así, pues mucho menos, ¿no? Eso creo que, o sea, es falta de actualización, o no sé cómo decirlo, por parte del sector salud, pero más bien o sea, es como contexto, ¿no? Y mi duda es cómo hacer que, o sea, o si existe ya alguna, pues no sé, algún artículo o algún algo en el que se tome en cuenta a la familia, porque yo sí siento que en esta área, en este tema, la familia se entera de mucho más cosas de las que puede obtener por un solo doctor o dos incluso, ¿no? Pero, o sea, he visto que muchos familiares y en muchas discapacidades, a la mera hora el especialista en el hacer, en el actuar, digamos, en la práctica, es el especialista. Entonces, ¿cómo hacer que teoría y práctica pues puedan convivir para que todos nos beneficiemos? Sí, Paulina, qué triste de que has pasado cosas muy, muy difíciles, ¿no? Y el camino en lugar de ser más plano, pues es con más piedras. Fíjate que falta comunicación y eso es un poco de pericia y dirección de los hospitales. Yo te comento conmigo que pues falta hacer redes de comunicación, tanto de sociedad civil como internas, y más en este mundo de la comunicación. Yo trabajé en Chiapas y allá había, en el hospital, había gente que se dedica pues a este problema de los Asperger y el autismo, ¿no? Y tuve un amigo que tenía su hijo y entonces dice, creo que mi hijo tiene este problema, ¿no? Porque pues le llegaron de información. Y entonces, pues yo le dije, pues tienes que acudir al DIF y hay una esta área y todo. Fue inmediatamente, lo atendieron, lo canalizaron y gracias a eso, tanto su mamá como su papá, pues han llevado ahí el buen camino de su hijo, ¿verdad? Que tiene autismo. Y entonces ahí funcionó perfectamente. Entonces sí hay, pero el tema de la inclusión que surge para personas con discapacidad, realmente no han invertido nada. Porque además las de trabajo social o las enfermeras, que son muchas veces el primer contacto, tendrían que
tener un curso de capacitación, pues para menos para estos temas, para poder detectar y apoyar, porque además estos temas de estas discapacidades van en incremento, ¿no? Cada vez son mayores. Entonces, creo que ya no hay excusa de que no sepan o que no puedan apoyar. Entonces, creo que es una cuestión de que se tiene que pues, realmente ver, de que se vea en esta situación, porque muchas veces no se vislumbra, ¿no? Y eso necesitamos porque mucha gente llega y le pasa lo mismo que a ti. Y crear Puedo redes y comentar algo. crear incluso información para ver dónde pueden acudir, por lo menos un letrero para que sepan con quién pueden acudir y canalizar la situación. Pero eso es una cuestión que sí es responsabilidad del Estado, ¿no? Porque es el tema de la prevención de la salud. Y el tema de la familia o de los responsables, como bien dices, sí está en la ley porque es una cuestión de solidaridad y subsidiariedad y de responsabilidad conjunta. Por eso tú cuando vas a un hospital y llega el paciente y dice, ¿dónde está tu familiar? Yo no lo puedo ingresar si no hay un familiar, un responsable, un cuidador o alguien que pueda auxiliar. Entonces, es un tema que sí se tiene que hacer solidario. Incluso como comenté en la clase pasada, pues el núcleo es principalmente la familia, el amigo, o si no hay alguien que asista, que cuide, pues tendría que ser en este sentido las instituciones que asuman esa responsabilidad. Pero hay desarticulación y no hay correcta información, o incluso se lavan las manos, yo no sabía, no es mi responsabilidad, no me corresponde. Y yo creo que esa parte solidaria y subsidiaria se tendría que sumar. Y si nosotros podemos por lo menos ir avisando, diciendo, señalando, nos ayudaría mucho para sumar, porque hay veces que el problema más grande es la ignorancia, y más en estos temas. En estos temas hay muchísima ignorancia. ¿Puedo decir algo? Sí, Mira, yo tengo un hijo autista, este, con muchas discapacidades, tiene discapacidad intelectual, yo soy autista, tengo un sobrino autista, tengo una sobrina autista, o sea, hay mucho autismo en la familia. Sin embargo, hace 16 años, en un congreso en Monterrey sobre autismo, yo acabo de recibir el diagnóstico de mi hijo. Un señor que se llama Theo Peter, que desgraciadamente ya murió, les dirigía más a los terapeutas y a los médicos y les decía, si ustedes son los especialistas, probablemente saben mucho de autismo, pero el papá es el especialista en el hijo y al que tienen que escuchar es a él. Siempre, siempre, el que sabe más sobre su hijo es el papá. Eso fue hace 16 años. En mayo, después de que mi hijo tuvo convulsiones tremendas, que me mandaron con un neurólogo en el Instituto Nacional de Nutrición, o sea, no en un hospitalito, no, 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 en el Instituto Nacional de Nutrición. El neurólogo que nos tocó, yo le explicaba cómo estaba. Después de que llevamos 4 años de que se confundió las problemas que tiene con problemas psiquiátricos, es el autismo, y resulta que estaba convulsionando todo el tiempo. 4 años se tardaron en darse cuenta. Y por fin llego a neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y me toca un neurólogo que me tocaba la mano y me decía, no señora, usted no sabe, es que es autista. Y yo le explicaba, oiga, no, mire, vea el expediente. No señora, usted no entiende, es que es autista. Después de 10 minutos, yo volteé a ver a mi hermana y las dos dijimos, como, ¿para qué? Nos gastamos. Y ya le dije, ok, ¿y qué sigue? No, pues le voy a mandar un antidepresivo, porque seguro está deprimido. O sea, el niño no se podía mover. Y ahora sabemos que es porque sus convulsiones dañaron el sistema nervioso entérico y el autónomo. Y si yo ujú, me voy de esa consulta sin decir nada después, por supuesto que no, yo me fui y me metí con la jefa de consulta externa y le dije, me cambia de neurólogo ya,
Eso fue en mayo. Apenas la semana pasada tuvimos la cita con el especialista en epilepsia. Y aún así, él me sigue diciendo, no señora, usted no sabe. Sí, sí, lo que tiene su hijo es epilepsia y todo, pero es que usted no sabe. Hay que hacerle un videoelectro despierto para ver realmente. No llevo 19 años viéndolo, no llevo 19 años conociendo, y de todos modos te dicen, no señora, usted no sabe. No, incluso ahí viene el tema de la segunda opinión, ¿no? Tu derecho a la segunda Exacto, opinión. exactamente, exactamente. Mira, yo creo que eso, como ahí comenta Cris, es eh, hacerlo incluso a través de la CONAMED, ¿sí? Sí, Ya sí, ya lo tiene, estoy pensando desde la sesión pasada que ahora sí que hablaste de la CONAME, dije yo, sí, porque además es una institución federal que tiene convenio con ellos para seguirlo. Y es cierto lo que dices, lo que te comenté de mis amigos, ellos tienen buena atención con sus hijos porque pues el trato es en un inicio entre los profesionales de la salud con los papás. Y como me dicen, es que más que nada es el acompañamiento de ellos, porque nosotros tenemos más información, porque conocemos más a nuestro hijo, ¿no? Y eso pasa con muchas discapacidades. Mi madre, pues también tuvo un trastorno mental, y el que conocía más a mi mamá era yo. Yo la atendí, yo la vi, yo la llevaba, yo la traía, etcétera, ¿no? Y ahí, yo creo que es importante que nosotros, pues, señalemos ese conocimiento, y si no, pues sí hay que empezar a mover quejas, porque, pues, el sistema, en lugar de ayudarnos, nos revictimiza o nos vulnera, ¿no? Y aparte tampoco tienen que maltratar a nadie. sí, a mí lo que más me preocupa es que el tratamiento real, o sea, porque le han cambiado el medicamento y te juro, Pepe, desde hace 3 meses convulsiona diario. Y eso es, o sea, eso no le pasaba. Y ya están con el tercer tratamiento, pero no se le puede hacer una resonancia magnética. ¿Por qué no se le puede hacer una resonancia magnética? Porque nada más hay un resonador que sirve y el aparato de soporte vital para sedarlo, porque a Pepe no le puede hacer una resonancia magnética más que sedado, no funciona, entonces no le pueden hacer una Oye, resonancia. bueno, tú hablas del Subirán, pero el Subirán, pues yo no lo veo competente, debía de haber sido Instituto de Neurología, ¿no? Pues se supone, pero como tiene problemas también de gastroenterología, también tiene de nefro, tiene un problema genético en uno de los riñones, o sea, el neurólogo que lo veía en infantil dijo mucho más completo el Subirán. Pero Ujú. yo ya la última vez hablé con la jefa de consulta externa, porque aparte ella me dice, es que no quiero que vayas a otro hospital, porque te dan otras opiniones y vienes aquí y reclamas, pues por supuesto, pero le digo, ok, usted no quiere que vaya a otro lado, pero si aquí no hay lo que necesita, o sea, tan simple como una resonancia magnética, no la hay, entonces, ¿qué quiere que haga? Le mandaron a hacer análisis que le hicieron la semana pasada, yo los puedo checar porque se pueden checar por sistema, y le hicieron la mitad porque no había los reactivos para los demás. Yo entiendo o sea, yo también se lo digo a ella, yo no se lo reclamo a usted, yo sé que están colapsados. Usted no es así como que, no quiero hacérselo, sino simplemente no tiene cómo hacérselo. Pero entonces no me diga que vaya a otro lugar. Le digo, Sí, y si aquí no, porque ella me dijo, yo tengo un especialista en epilepsia, no en esclerosis, porque el Pepe tiene una esclerosis. Y yo, ok, entonces en neurología sí hay de esclerosis. ¿Qué les cuesta hacerme una referencia? además, y tan cerquita que están, eso es así Exacto, como están así mismo. agarrar un taxi, llevarlo y traerlo y se acabó. Pues si no hay, si no Exacto, hay, pero si no hay mira, ambulancia, los llevo y lo traigo o algo así. Antes, bueno, ¿qué quiero decir? Yo trabajaba mucho ahí, antes yo lo manejaba así, incluso en el Subirán estaba
estaba Kersenovich, que es el actual secretario de Sí, Salud. sí, sí. Este, bueno, pues yo creo que, bueno, pues Sí, es que es muy yo no entiendo desesperante. por qué la gente no se da cuenta de cómo Exacto, estamos parados y volvieron a matar por los mismos. Perdón. exactamente. Es que yo se lo dije a un amigo que tengo que lo he tenido toda la Ujú. vida y que lo quiero profundamente, pero que odio todo lo que representa porque es, bueno, de Morena, de pe a pa, y trabaja en el gobierno. Se lo dije, mira, si no lo vive, Es no lo correcto, alcanzas a dimensionar. es correcto. Pero bueno, yo creo que hay que proceder con la queja. Aquí tenemos una compañera que a lo mejor puede apoyar, que ahí está Cris. A ver si luego te Y puede asistir de la un señora poquito. que tiene su personita con autismo, no es decir lo que yo, a mí me lo enseñó, la que en ese tiempo, hace como 10 años en otro congreso, era la presidenta de la Asociación Mundial de Autismo. Y yo lo aprendí y lo hago. Yo tengo siempre en la bolsa trípticos sobre autismo, súper bien explicados. Y a todo mundo se los doy. Qué bueno, Al, qué al bueno del que Uber, al de seguridad de la entrada del hay que hospital, socializar, porque, esa también ah, deberás de socializarlo por redes sociales, exacto, porque falta mucha información, hay mucho desconocimiento, la inclusión más bien la desviaron a otro sitio porque no cuesta ese. dinero con las Y cuestiones que aparte, sexuales, en lugar de con las personas con discapacidad. Y incluso hay que ver porque también hay un área de discapacidad que debería de difundirlos. No sé si todavía exista, pero pero es que le quitaron el presupuesto en este sexenio. no, bueno, Es lo que Katia y Artigue está pues peleando todo el tiempo. hay que presentar la queja en la CONAMET. Muchísimas gracias. Yo espero que pueda funcionar y aquí tenemos una compañera que a lo mejor te puede canalizar porque está en Segov. Ok, Ya le estoy dando lata, pero ahí luego que se ponga en comunicación contigo. muchas Bueno, gracias. no, qué pena. Vamos a Bueno, seguir entonces, para que nos dé tiempo de avanzar un poquito, porque la otra clase es la última. Voy a seguir compartiendo. Ay, ya se me, espérame tantito, ya se me fue donde estaba yo. La bioética del cuidado. Ya vamos a entrar, vamos acotando de lo general o lo particular. La bioética del cuidado es el respeto a todas las personas de forma justa y equitativa. Trabajar de forma subsidiaria y solidaria, que es lo que ahorita comentábamos con Rosalía y su servidor, pues de que debe haber subsidiariedad y solidaridad entre la sociedad y entre las instituciones. La rehabilitación debe aplicarse de forma digna en todo momento, sin actos fútiles que agraven el sufrimiento. Lo fútil es pues realmente lo innecesario, lo desproporcional. Y ahorita como vimos en esta plática con Rosalía y con los demás compañeros, pues hay mucha futilidad innecesaria, pero yo más lo veo por impericia, ¿no? Porque no tienen la pericia, no tienen el conocimiento, y esa es parte de la capacitación. No, no lo veo por negligencia, sino por impericia. Negligencia es cuando sé, conozco y hago para afectar. E impericia es cuando no sé y hago cosas muy imprudentes. Prevenir e informar con la mayor veracidad, sin discurso de odio o discriminación, ¿no? Eso es muy importante también. Se tiene que ser lo más veraz posible con la información que se cuenta y sin una forma de maltratar, de lastimar, de discriminar a la persona. Y ahorita ya lo notamos en el caso de los compañeros. Y en toda la asistencia se deben incorporar cuidados paliativos. Cuidados paliativos es algo muy importante que es el último tema que voy a abordar hoy. Ya sé que lo han visto, pero por lo menos aquí como una cuestión jurídica que lo tengan en cuenta. Es importante ver que en el mundo del deber ser, que es lo que se debe de hacer, prima la alteridad, o sea,
el me importas tú porque puedo ser yo, el respeto al otro. Y si enfoca a los semejantes, la verdadera satisfacción, alegría vital, tiene que ser algún tipo de relación con nuestros semejantes, una relación creativa, armoniosa, solidaria, responsable y ética. Y todo eso, pues, va a dar un sentido a la vida. Ahorita ya lo vimos que todos los casos que me están señalando, lo que falta es ética, porque esto incluso es, si no sé, te lo digo. Y eso es como yo que soy profesor y digo, pues si no lo sé, lo investigamos. No les voy a invitar cosas. O cuando vas a atenderte y y no pueden atender, pues que te lo digan de una vez, pues para que veas a dónde te mueven, pero que no te engañen, que no te tengan ahí con mentiras. La ética es muy importante. Vamos a recorrer ahora otro video para que vean también algo muy importante que estamos viviendo. Ni siquiera si tienes la misma dirección, pero no le hagas, no te mortifiques. No, no voy a insistirte en que me lleves contigo, ni mucho menos que me vengas a ver. Pero lo que quiero que sepas, hija, que esto ya no es vida, que mi corazón cansado ya no se da abasto para tanto abandono. Hoy amanecí acordándome del Pulgas, un perro chato que era el cariño de mi mamá, pero se puso tan viejo que ya nada más se arrastraba. Y mi padre hacía mucho coraje porque se la pasaba cagándose en toda la casa. Pobre Pulgas. Yo creo que ya sabía lo que le iba a pasar, porque cuando lo estaban subiendo a la camioneta, volteó a ver a mi madre, se le quedó viendo, como diciéndole adiós. Yo creo, hijita, que lo más triste que hay en la vida es no tener a alguien de quien despedirse. Por eso, hijita linda, quiero dejarte un beso en la frente para que lo sientas siempre, siempre. Así como yo me llevo el calor de tus manitas en mi cara, desde el día en que te cargué por primera vez. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te vas a acordar si eras una miruja con los ojos cerrados? Yo me llevo conmigo tus cosquillas en mi oreja y tu vocecita rogándome, papi, papi, no vayas a trabajar. Bueno, con este película que se llama El Club de la Eutanasia, y hay otra que les recomiendo que se llama El Agente Topo, que es una película chilena, donde contratan a un adulto mayor para que se meta en un asilo y verifique qué está pasando. Bueno, las dos se ven la misma situación, el abandono de las personas, ¿no? Dejarlas abandonadas en soledad, ¿no? Y eso pues es un tema que estamos viviendo muy actualmente en el tema del individualismo y el narcisismo. Yo no dudo que como vamos, para finales de este año van a querer meter la eutanasia en México, pero pues si no tenemos incluso los cuidados paliativos, podemos caer en un error, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo se puede ver esta situación, ¿no? Porque a veces decimos, pues es la autonomía de la persona, sí, pero tiene plenitud o está abandonada o está discriminada o está vulnerada en su situación. Entonces, eh, más bien tenemos que buscar un enfoque que mejore esa calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento
por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. ¿No? El tema de cuidado paliativo es que alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, no aceleran ni retrasan la muerte, integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su duelo. Y aquí, bueno, no nada más a la familia, a los amigos, a los cuidadores, a toda la gente que está apoyando al paciente para manejar en mejores condiciones las complicaciones clínicas y angustiosas, ¿verdad? Porque pues el que abandonemos o dejemos en soledad a las personas es una situación, ¿verdad? Pues donde nos están arrinconando a cuestiones de desesperanza, ¿no? De de incluso poder tomar decisiones que no son correctas, que no son adecuadas. Entonces, hay unos tópicos generales, ¿no? Que es sobre, tenemos que verlo. ¿Qué tenemos que tener en esos cuidados paliativos? Pues recibir una atención médica integral, recibir trato digno y conforme a su situación lo amerite, recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamiento por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca, señalando su consentimiento por escrito, mismo que debe ser comprendido y en su lengua materna. Ay, perdón. Eh, Proporciona los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal o vida en situación limitada, ¿no? Porque el tema de cuidados paliativos, si bien está la ley mal, se tiene que actualizar porque los cuidados paliativos son para todas las personas que lo necesiten, ¿no? Y también sus familiares o personas de confianza en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular. En este caso, que es el tema de los cuidadores, ¿no? Porque hay veces que también tienen burnout, hay veces que necesitan apoyo, necesitan atención, o sea, es una cuestión integral a toda la familia, a todos los cuidadores, al círculo primario ahí de la persona que hay que atender. Hay que designar un familiar, representante legal o una persona de su confianza para el caso de que con el avance de la enfermedad esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación, cumpla con su consentimiento y sea corresponsable en su cuidado y atención. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere extraordinario, porque muchas veces te informan y dicen que te van a hacer determinadas situaciones que son desproporcionadas, pero las necesitas porque a lo mejor tú quieres cumplir una meta en tu vida. Por ejemplo, oiga, pues es que usted ya está muy mal. Sí, sí, pero mi hijo va a venir que está en Europa o en Asia o en África y va a venir en 15 días. Entonces, quiero verlo, quiero estar en las mejores condiciones. Entonces, haga lo que tenga que hacer, apóyeme, pues para que pueda yo cumplir con eso. Eh, en todo momento tener los cuidados paliativos, ya sean ambulatorios, hospitalarios y domiciliar. Ahí viene también lo de la telemedicina, que debía ser obligatoria para todo el sistema de salud. Recibir los servicios espirituales cuando lo solicite él, su familia, representante legal o persona de su confianza, porque es parte de esa integralidad de la atención. Proporcionará los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento.
Fomentarán la creación de áreas especializadas que presenten atención de cuidados paliativos. Se garantizará la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal. Es muy importante ver que se tienen que hacer ajustes incluso a la ley, porque a veces el problema de los sistemas de salud, ¿no? Principalmente los públicos, es que si no está establecido perfectamente en la norma, pues no lo quieren hacer. Quiero comentarles que hace más o menos 20 días estuve en un examen doctoral en la Universidad Panamericana, donde vienen unos ajustes para el tema de cuidador, ¿no? Que se tienen que prever en la norma, porque lo que más necesita el cuidador es que haya un cuidado y atención hacia él y el paciente, porque necesita también un soporte. Y eso es una estadística que hizo de varios, eh, ¿cómo se llama? Entrevistas que tuvo con muchos cuidadores, y fue muy interesante ver que el diagnóstico final decía que incluso necesitaban, pues lo que hemos visto aquí, ¿no? Apoyo psicológico, información correcta, trato digno, para que por lo menos sepan en dónde pueden apoyarse. Se garantizará la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal. Tener al alcance los medicamentos e insumos necesarios para manejar los cuidados paliativos. Incluso te voy a decir qué problema tenemos ahora. Fíjense, en México, los que pues están pues muy graves, el mayor medicamento que utilizan es el fentanilo. Y pues tenemos un gran problema por la ilicitud que hay con el fentanilo, y que una cosa es para la cuestión médica, otra cosa es para la cuestión de las drogas, ¿no? Etcétera. Entonces, es un tema preocupante, ¿no? Porque incluso han metido a médicos a la cárcel, ¿verdad? Porque han recetado fentanilo, pero lo que no entienden los ignorantes eh, de las fiscalías y de las policías es que es para uso médico. Entonces eso todavía es otro reto mayor. Aparte que no hay, cuando hay, no lo pueden dar porque van a decir que están cometiendo un ilícito. En ningún caso se suministrarán fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente. En tal caso, se estará sujeto a las disposiciones penales aplicables, y los médicos o quienes lo atiendan en ningún caso y por ningún motivo implementarán medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento. Bueno, aquí ya lo vieron, yo creo, es muy diferente ver la sedación paliativa a la eutanasia o el suicidio asistido, ¿no? La sedación paliativa es que el punto más importante no es que lo mates, sino que le mitigues el sufrimiento. A recibir para él y su familia entrenamiento en cuidados básicos, brindar soporte emocional y acompañamiento adecuado al paciente y la familia en la etapa del duelo. Esto es bien interesante verlo porque creo que un gran problema que tienen tanto los cuidadores primarios como los cuidadores en hospitales o los médicos, las enfermeras, a veces en casos tan complejos como enfermos de cáncer, personas con discapacidad, enfermos que tienen trastornos o enfermedades psiquiátricas, sufren mucho burnout. Y ahí es un tema que yo creo que hay que saber detectar, atender y apoyar, porque pues si no, entonces todo el círculo se afecta. Bueno, hay que ver que esto voy a hacer algo más simple, porque hay documentos internacionales en materia, por ejemplo, de, de ontología, de ética y de derecho jurídicos, que hablan sobre todo esto. O sea, a veces dicen, no, pero es que, ¿dónde está previsto? Bueno, pues es una obligación de la Lex Artis ad hoc de profesional de la salud, que tiene que conocer sus instrumentos deontológicos, éticos, bioéticos,
jurídicos de derechos humanos, como tenemos el juramento hipocrático, donde dice que no le va a dar una droga mortal aun cuando lo solicite, ni dará consejo con ese fin. Principios de ética médica, Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre Eutanasia, de Lisboa, de la Asociación Médica Mundial, etcétera. O sea, hay muchos documentos que guían ese perfecto actuar de las personas. La Carta de Praga incluso señala que se urge de los gobiernos a aliviar el sufrimiento y a reconocer los cuidados paliativos, que es un derecho humano. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos, la Alianza Mundial de Cuidados Paliativos, el Observatorio de Derechos Humanos, trabajan para incluso señalar que esos cuidados paliativos como un derecho humano. Entonces, hay muchos instrumentos que están surgiendo, ¿verdad? La Ley General de Salud, bueno, prevé esos cuidados paliativos, ¿verdad? Como parte de la atención médica integral, ¿no? E incluso hay un título octavo que habla de los cuidados paliativos. Pero, como yo señalé, desgraciadamente deficiente porque nada más habla en situación de terminalidad y tiene que ser más amplio. Entonces tienen que hacer reformas, adecuaciones. También tenemos que ver que pues tenemos los reglamentos, ¿verdad? Que se fueron creando para los cuidados paliativos, la norma oficial mexicana y el código ya de bioética a nivel nacional. Sin embargo, son documentos que a mi punto de vista pues ya han sido superados. Que bueno, retomando un poco lo que hemos comentado aquí, es lógico que no les conviene actualizarlos porque sería un gasto mayor y bueno, pues ese es un tema pues que estamos viendo que no están invirtiendo adecuadamente para la asistencia y la atención médica en este momento histórico. Fíjense qué interesante. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque eh, es algo que yo platicaba con los médicos y les molestaba mucho, que la obstinación terapéutica o denominado antes ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, que incluso pongo tortura ahí, es una situación que está garantizada por la ley, ¿no? Es un tema que casi no saben los abogados, que no sabe mucha gente. Aquí la denominación correcta es trato cruel, inhumano, degradante, porque la tortura no lo hacen los médicos ni los profesionales de la salud, porque hay un elemento ahí que no cuadra, que es el de extraer información. Pero el trato cruel, inhumano y degradante sí. Incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana Ximénez López contra Brasil de un hospital psiquiátrico. Quien quiera leerla y abundar más, el caso se llama como Jiménez López, pero en lugar de J le ponen la X. Ximénez López versus Brasil. Y ahí es sobre un maltrato de los pacientes psiquiátricos y que es una responsabilidad que tuvo el Estado brasileño por ese maltrato, por esa mala atención, por eso eh, eh, trato, ¿no? Inhumano, degradante. Por ejemplo, todo acto es por acción u omisión. Tanto que yo te haga cosas que no necesitas, ¿no? Que yo, incluso hasta que te maltrate verbalmente, porque además es una persona en vulnerabilidad, como la omisión, como el abandono, ¿no? Dejarlo ahí. Hay pacientes que necesitan moverse porque si no les producen llagas. Hay personas que necesitan hacer sus necesidades. Entonces, tiene que haber esa responsabilidad de no omitir ni abusar. Por lo regular, en los hospitales privados es una acción de abuso, que a veces es muchas veces económico. Y en los hospitales públicos es de omitir, de no hacer, de abandonar. Entonces, fíjense qué interesante porque existen documentos que amparan ese delito. Entonces, eso es muy importante que por lo menos ahí lo tengan, incluso para que pongan una queja, solamente lo manifiesten porque ustedes no son abogados, pero que se puede acotar. Aquí voy a parar, aquí voy a hacer una pausa porque la siguiente clase y la última ya vamos a ver el tema incluso principal de los adultos mayores y la situación que
que es un tema que apremia mucho porque cada vez pues, todos estamos yendo para allá. Entonces voy a cerrar aquí con una frase de Carpe diem memento mori. Hay que aprovechar la vida, el día, porque sabemos que vamos a morir. La vida humana tiene un valor fundamental y es el principio ordenador del actuar humano y una corresponsabilidad social de sostenimiento digno. Pero cuando el proceso de vida ha invertido su signo, cuando el enfermo se encuentra víctima de una enfermedad irreversible y dolorosa, destruyendo su materialidad y dañando su espiritualidad, cuando ya los latidos del corazón son espasmos de muerte, cuando se encuentra inmerso en un proceso irreversible que le conduce a su morir, es inhumano someterle a un artificio, sin contar con la necesaria participación del propio paciente. Matarlo, producirle cualquier daño innecesario. Es ahí cuando el cauce correcto se actualiza dentro de los cuidados paliativos, cuidado humano, ético y solidario, que actualiza la naturaleza humana al final de la vida y brinda las condiciones dignas en el proceso de muerte. Tenemos que luchar con todas las fuerzas, cada quien desde su trinchera, de que tengamos que nos apliquen esta situación, porque es lo más importante para el alivio humano, ¿no? Entonces es algo que les dejo ahí de tema de reflexión. Bueno, voy a dejar de compartir. Ya con esto concluimos la clase de hoy. Si alguien quiere hacer un comentario más, y si no, para la siguiente y última clase que nos toca el día martes, pues ahí podemos tener un espacio más de comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar algo? Yo, buenas noches. Buenas noches. Eh, pues Hola. digo, hay una frase que a mí me gusta mucho dar cuando tengo la oportunidad de participar en alguna capacitación Ujú. o en algún curso, y es que a la persona que más se le violan los derechos humanos suele ser la que los desconoce, ¿no? Así es. Entonces, pues es muy, muy bueno, muy loable, digo, como dicen, ¿no? O sea, qué lástima que tarde a veces nos enteramos de muchas cosas, pero como ese compromiso de seguir aprendiendo y de transmitirlo, ¿no? A lo mejor eso, invitar a las demás personas a que también conozcan, porque, porque no solo los abogados tenemos que conocer esto, o sea, todos, y más cuando existe una sociedad eh, con poca ética, ¿no? Como la que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces, pues eso, agradecer el conocimiento que se transmite y pues también compartirles esa frase que yo creo que es muy ejemplificativa pues de lo que se vive en las violaciones de derechos humanos. Gracias, Cris. No, al contrario. Un Víctor. comentario. Perdón. A ver, Víctor, ¿permites a Rosalía que haga un comentario? Sí, adelante. Por favor, Rosalía, ya que tomaste la palabra, adelante. Perdón, Vic. Yo voy con un psiquiatra dos veces al año más o menos. Este, este psiquiatra trabaja en el hospital militar, donde yo lo veo, pero también trabaja en algo que ahora les llaman granja. Antes era un hospital psiquiátrico, pero este sexenio cambiaron, porque ya no, se supone que ya no deben de existir los hospitales psiquiátricos, sin embargo, existen. Y él, en un tiempo en el que yo estaba extremadamente desesperada con la situación de Pepe, él me comentó lo que ve, lo que vive en el hospital. Dice, realmente nosotros somos como sus guarderías porque no tenemos recursos, no nos dan nada. Apenas nos llega donaciones y demás para alimentarlos, pero la mayoría de la gente que está ahí es gente que sus familias, él me dijo, yo no estoy para juzgarlos, yo tampoco estoy para juzgarlos, por supuesto. Dice, pero sus familias van y los dejan. Los llevan a urgencias y dicen, ay, ¿sabes qué? Voy al baño y se van. Dice, ya hasta sabemos la mecánica. Dice, porque no los pueden cuidar, porque no tienen los recursos para cuidarlos. Dice, y además, a mí me ha tocado ir a liberar gente que van y que nos dicen, ¿sabes qué? Hay una persona con una denuncia
y van y gente que tienen enjaulada, que tienen amarrada, encadenada, gente con discapacidad intelectual, gente con enfermedades psiquiátricas graves, y que ellos pues van y los sacan de ahí. Dice, y acá no les podemos dar así como que un gran trato, pero bueno, por lo menos es algo un poco más digno, ¿no? Entonces yo siempre que tengo medicamentos que ya, o sea, ahora que le cambian a Pepe, voy y se los llevo y el doctor así como que dices que de verdad no tienes idea de lo que es esto para el lugar donde trabajo. Y no se puede hacer mucho porque el Estado decidió que ya no debería de haber hospitales porque son indignos, según esto. Pero sigue habiendo, o sea, esos hospitales siguen estando ahí, no es que ahora ya no son hospitales, se llaman granjas, no sé qué, pero de todos modos no hay presupuesto, no hay nada, y es una cosa horrible la que viven. Y los pobres médicos que trabajan ahí muchas veces por un sueldo mínimo, pero que lo hacen más como labor social, pues también están desesperados porque no pueden hacer mucho por ellos. Entonces yo digo, bueno, a quién se le reclama esa dignidad que se supone que el Estado ofrece o que el Estado puso que se supone que debe de haber? Si el mismo Estado está diciendo no, se la quita. Hay veces que incluso hay que utilizar a la prensa. Hay un Sí, video tremendo, se llama México reprobado en salud mental de Disability Rights International, que hace un recorrido en los psiquiátricos del país y ya tiene rato. Y como bien ujú, dice, siguen muy mal. Es un tema, si se quejan de las cárceles, esos sitios sí, son peor. O sea, las cárceles son como un picnic a comparación de los hospitales psiquiátricos. Y si hablas de hospitales psiquiátricos, ahora ve a las clínicas o estos lugares ahí sí, inciertos, es una cosa de terror y efectivamente. que no les importa. Incluso por eso renunció la doctora Medina Mora, porque cuando hicieron la reforma de mezclar la atención psiquiátrica con la atención de adicciones, dice, está muy bien, pero necesitamos dinero. Y entonces, como no le hicieron caso, renunció al Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, eso es un Sí, problema muy preocupante y vuelve a lo mismo, ¿no? Del abandono de los dos temas más abandonados, seguridad y salud. Y es una pena, Rosalía. Ojalá que podamos efectivamente. ahí de nuestra trinchera, pues tratar de ir difundiendo, promoviendo, quejándose y todo, porque está muy difícil. Hacemos aquí pues un Tratar. poquito de catarsis, así es. Bueno. Vamos a Gracias. darle la voz a Víctor, si me permites, porque ya estamos en tiempo. Gracias. No sé, ¿tendrás algunos títulos o lecturas que nos puedas recomendar como en el tema de ética del cuidador? Lo que se me viene a la mente es, mientras más informado esté, mientras más relajado, no sé el término adecuado, pero mientras con más tranquilidad de conciencia pueda yo tomar las decisiones como cuidador, yo sé que yo voy a estar mejor en cuanto a mi salud mental, en general. Pero algunos libros que nos puedes recomendar, aterrizados a gente que no somos especialistas en salud y vaya, con terminología, pues vaya, no tan complicada. ¿Alguna lectura que nos puedes recomendar? Déjame checar qué tengo y se lo comparto a Adriana, ¿va? Que les pueda funcionar, que sea simple. Gracias. Incluso sí que estoy pensando, yo hice un documento muy interesante que me lo publicaron en la UNESCO sobre el tema del COVID. De todos estos elementos, pero mucho más amplios de la atención, ¿no? Y las responsabilidades de todos, ¿no? De las personas, del Estado y todo. Y puse algo de derechos humanos, que puede ser algo muy básico, pero que ahí a partir de ahí puedes ir estudiando, puedes ir profundizando. Voy a compartirles, Adriana, y déjame checar si hay algo más de información y con todo gusto. Gracias. Ándale, pues, Víctor. Bueno, si no hay otra participación, algún comentario,
terminaríamos por el día de hoy y nos veríamos el martes si Dios nos los permite. Bueno, Muchas gracias. que tengan muy bonita Gracias. noche, que tengan Muchas bonita noche. gracias. Buenas noches. Buenas noches.